Muy buenas mis amigos de YouTube, que nuestro Dios les continúe bendiciendo grandemente. Espero estén bien. Disculpen si me he ausentado mucho, ya les dije que no soy muy bueno con el tema de los videos y todo. Quisiera estar más al día, llevando incluso un orden, no sé, semanalmente, diariamente, cada 2 semanas, no sé, no tengo esa experiencia como tal. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Lo importante es que se siga haciendo. En este momento les voy a traer una enseñanza y quiero demostrarles lo que son cinco puntos, aunque hay más puntos, digámoslo de esa manera, para identificar cuando una prédica es falsa, cuando una prédica es, como dicen hoy los jóvenes, cuando una prédica es fake, cuando una prédica está mal, qué mal inglés tengo, ¿me entienden? Entonces quiero que la escuchen bien, yo espero que el mensaje llegue y bueno, vamos a empezar. Comencemos. Entonces, ¿cómo lograr saber cuando una prédica es mala? Cuando una prédica es fake, cuando hay una mala prédica, ¿ya? ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado, ay, qué predicación tan bonita, qué predicación tan bella, me llenó, el Señor me ha hablado, me sentí tan bien, me sentí tan bonita o tan bonito, me sentí, y tú le preguntas, ¿y qué aprendiste exactamente? ¿Qué versículo, qué análisis hizo en base a un versículo? ¿Ya? ¿Cómo cómo utilizó esos versículos? ¿Qué decía? A ver, ¿y cómo explicó esos versículos? Y la persona, bueno, no me acuerdo mucho, pero estaba muy bien esa predica, muy bonita. La verdad que te la recomiendo, muy bonita, fue muy bonita la predica. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Se dan cuenta? Esas preguntas se hacen, esas cosas pasan. Esas cosas graves, digámoslo de esa forma, pasan. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos diferenciar una mala predicación? Siempre vemos a alguien que parece que está predicando un mensaje, una palabra bien de Dios, ya parece estar predicando algo muy bonito, ¿verdad? Pero acá a la hora de la verdad, el mensaje o su predicación no tiene absolutamente ningún contenido bíblico. No tiene nada con eso, nada. El punto es cómo discernir qué mensajes son dignos de ser escuchados, cuáles o quiénes de ellos son de verdad siervos del Señor y están predicando la palabra de Dios correctamente, ¿me entienden? Y quiénes definitivamente no lo hacen. Eso tenemos que analizar bien. De hecho, hay personas que hablan muy bonito, que utilizan la Biblia como pretexto en sus charlas, y ustedes ven, no, el mensaje fue totalmente bíblico. En realidad lo que hablan o su contenido, lo que están hablando, pronunciando, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, nada. Aunque pareciera que fuera así, pero no tiene que ver nada con la Biblia. ¿Entiendes? No tiene que ver nada con la Biblia. Entonces, esto aquí es un poco profundo, ¿no? Pero quiero aclarar esto. No es suficiente una buena hermenéutica, ¿ya? ¿Qué es la hermenéutica? Es la técnica o método de interpretación de textos, ¿ya? Tampoco una correcta exégesis, que es la técnica para extraer lo que es el texto, lo que el texto en sí enseña, ¿ya? También es muy importante, ¿ya? Todo va complementado. También es muy importante que de una buena homilética, ¿me entienden? Eso tiene que ser muy importante, una buena homilética, que es el arte y la ciencia de predicar para pronunciar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Mira, eso que le estoy diciendo dentro de la teología son, como decimos, no se pueden separar. Tienen que estar todos juntos, son inseparables. ¿Me entienden? Porque hay unos que supuestamente una buena hermenéutica, pero la homilética es mala y la exégesis que hacen es incorrecta, entonces hacen desastre. Entonces lo que no tiene uno no tiene la otra, entonces no hacen nada, no enseñan nada y no explican nada. Y dicen que son muy teólogos, muy grandes, etcétera, etcétera, cuando no es así. Esto no es solo tan fácil. Mucha gente cree que pararse ahí al frente y hablar así nada más, lo primero que se me venga a la mente, el Señor me va a revelar y todas esas cosas. No, así no es. O como dicen realmente, abre tu Biblia, eso lo dicen mucho, yo lo he escuchado por lo menos. Abre tu Biblia y el Señor te dará sabiduría, y todo lo que hablares será palabra de Dios, cuando ni siquiera tienen un bosquejo a la mano ni nada por el estilo. No, eso no es así. Eso no es así. De hecho, cuando yo estuve en mis primeras clases como predicador,
Yo cometí ese error. Yo agarré un versículo, me senté sin ningún bosquejo ni nada, y yo estaba viendo, y yo, cuando el pastor me dice, ay, el bosquejo, yo, no, así no se puede. Y yo me molesté, porque yo dije, no, me trató mal, o sea, no es posible, yo vine preparado y todo eso. Después fue que él me explicó, y aprendiendo con las clases, de que se necesita llevar un orden, con un bosquejo, un material de apoyo, ¿ves? Y que se pueda parecer algo bien, porque eso de que no, Dios me revela, de repente Dios en su soberanía. Pero la regla es la palabra de Dios y llevar un bosquejo. Amén, así debe ser. Pero hay que ser honestos. Yo quiero ser muy honesto en esto. De verdad que en estas cosas hay que hablar claro. La gente está tristemente acostumbrada con sermones baratos, donde dicen que hay un campeón en ti, donde le dan la teología esa barata, donde no sé, no le cuestionan si no me sale nada bien, todo saca el campeón, todo eso es lo que enseñan. Siempre haciendo que el oyente se sienta bonito, se sienta bien, ¿me entiendes? Se sientan chévere, que salgan de ahí, ¿ves? Y todo salga muy bonito. Donde les gusta que le muevan las emociones y no la conciencia, y los lleven al arrepentimiento, que es lo que debe ser. ¿Me entiendes? Mucha gente se deja llevar por eso tristemente hoy en día, porque no hacen un estudio bíblico de la palabra de Dios. De hecho, los típicos títulos, no sé, 4 claves o 5 claves para hacerse millonario, o 5 pasos para conseguir novio o vivir en victoria, o 5 claves para vivir en un avivamiento. Siempre son esos términos, pero nunca temas de perdón, arrepentimiento, nada de eso. Cómo humillarnos delante de la presencia del Señor, nada. Eso no les gusta, no, eso está mal. Les parece aburrido, no sé, esas cosas no les gustan. Les digo de una vez, no busquen, este es el consejo que les doy, no busquen una predicación que lo entretenga, donde usted se sienta bien, no, que lo haga reír como tal. Busque algo, una predicación que lo confronte, que de verdad usted diga, wow, me dio duro esa predicación, wow, me cacheteó, como decimos. O como hay otro término, me acaban de dar en la boca con esa predicación. ¿Ya? Esas son las que valen, no cualquier predicación que uno se sintió en qué predicación tan buena. No, la que lo confronte, la que le mueva la conciencia, como dije anteriormente, que lo incomode, que eso lo incomode, que lo haga humillarse y arrepentirse delante de la presencia del Señor. Esa es una buena predicación, Por eso quiero enseñarles, en este momento voy a darles 5 claves, hasta son más, para uno reconocer cuál es una enseñanza correcta conforme a la palabra de Dios. Amén. Dice así. Número 1. Testimonios y más testimonios. Los testimonios no son malos. No son malos. De hecho, me atrevo a decir que son geniales para ejemplificar de alguna manera las verdades bíblicas. Y se debe, es más, se tienen que utilizar testimonios para poder explicar mejor la palabra de Dios. Pero bueno, entonces si se tienen que hacer, si se deben hacer, ¿por qué lo pones en que no debe estar? ¿Cómo es eso? Ya vamos para allá, vamos a explicar bien. Siempre debemos entender que el centro de un mensaje no puede ser o no se puede enfocar solo en testimonios. Que a mí me pasó, que a mi papá le pasó esto, que cuando yo era niño es que a mí me sucedió. Ahí no puede ser el enfoque. Mucha gente se enfoca mucho solamente en eso y ya. Solamente en eso y ya. Y no hay palabra de Dios, no hay nada. No se enseña el mensaje, ¿dónde está Cristo? No se enseña, solamente se enfoca en eso. Ese es el percance. Cuando se toma lo que es prioritario, no se toma de verdad en cuenta. ¿Me entiendes? Y un mensaje así es un pésimo mensaje, con el respeto que se merecen todos los predicadores. Es un pésimo mensaje si lo hacen de esa forma. ¿Me entiendes? Siempre el centro de la predicación debe radicar en la Biblia, en explicar lo que la Escritura dice, no en lo que me pasó a mí, contra lo que le pasó, o yo cambié fue por esto y todo aquello. No. Tiene que enfocarse en la Biblia, radicar en la Biblia. Ahí tiene que estar 100%. Además, eso es algo, digamos, más egocentrista cuando se enfoca más en la persona. Básicamente es eso. Se centra más en el discurso del predicador, y el predicador no debe ser el centro del discurso. El centro de todo discurso debe ser Cristo. De todo cristiano debe ser Cristo. Así tiene que ser. Número 2.
Chistes y más chistes. Una que otro momento uno puede echar una broma y digamos nos riamos en la iglesia. Eso puede pasar. Pero hoy en día tenemos más lo que llaman stand-up comedy, que predicadores que de verdad enseñen de la palabra de Dios. Y todo el mensaje se convierte en un completo chiste, en un desastre, se pueden imaginar. Todo el mensaje se convierte en un desastre. Imagínense. Todo puro cuento, y la gente se ríe, que no sé qué, y yo hice esto, no sé cuándo, y entonces ella me dijo, y se ríe todo el mundo y no se hace nada. Al igual que el punto anterior, yo no me puedo centrar en enfocarme en anécdotas chistosas y graciosas, ni nada por el estilo. Una que otra cosita, pero mínimo, y que no se pierda el mensaje, que no se pierda el enfoque, que es lo principal. ¿Me entienden? Lógico, eso es verdad, la gente va a salir contenta, feliz, dicen qué bendición de mensaje, porque se rieron muchísimo. Y a lo último pueden tocar un poquito las emociones y hasta te pueden hacer llorar, porque siempre es así. Y conozco unos predicadores que hacen eso y ay Dios, qué tristeza. ¿Me entiendes? Pero realmente el mensaje fue eficaz. Realmente ¿qué aprendiste? ¿Qué decisión va a tomar la persona en base a eso? ¿Aprendió algo nuevo de la palabra de Dios? ¿Realmente el centro de la prédica fue la Biblia, fue Cristo? ¿Ah? ¿O fue simplemente un chiste tras el chiste que te hicieron sentir cosas y hasta ahí llegó la cosa? Y hasta ahí llegó todo. Pregunto. Y es que, como dije anteriormente, un buen mensaje no es el que te hace sentir cosas, o un buen mensaje es el que te hace reflexionar sobre tu comportamiento. Ese es un buen mensaje. ¿Ya? Gloria a Dios. ¿Me entienden? Número 3. Ustedes se han dado cuenta que hay predicadores que toman a veces un versículo, ¿ya? Agarran un versículo bíblico y no vuelven a hablar de él, o lo analizan por encimita, aunque el versículo, miren esto, no tenga nada, pero absolutamente nada que ver con el tema que realmente ellos están hablando. O sea, imagínense ustedes esa locura. Si yo voy a tomar la palabra de Dios para predicarla, tengo que explicar, lógico y sentido común, lo que el texto dice. No tengo que agregar opiniones personales ni salirme en otros temas que nada tienen que ver. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Si voy a hablar sobre el matrimonio, tomo textos que tengan que ver directamente o que estén relacionados con el matrimonio, con ello, pues. No textos como pretextos para justificar mis puntos de vista particulares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto generalmente es que lo digo así porque es que así pasa. Generalmente lo hacen muchísimos predicadores. Yo diría que tristemente la mayoría. ¿Ya? ¿Para qué lo hacen? Precisamente para eso. Usando la Biblia como un pretexto y no van al centro. O sea, no van al meollo del asunto, ¿ya? No van a lo importante. Lo único que les importa es su punto de vista sobre las circunstancias, con uno que otro versículo. Siempre es así. Como un pretexto para decir que están predicando, pero al final no estuvo predicando nada. Nada. No explicó nada del texto. Lo único que hizo fue dar y conocer su propio punto de vista. Eso fue lo que quiso decir. Su propio punto de vista, enseñar. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar con solamente mi propio punto de vista particular sobre algún tema? Tengo que dar el punto de vista de lo que enseña la palabra de Dios, no sobre mi punto de vista. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué sucede con eso? Que es un terrible error. A nadie le interesa nuestro punto de vista subjetivo. Lo que tenemos que dar a conocer es lo que la Biblia enseña. Ya, bórralo ahí, lo que la Biblia enseña. Nuestros puntos de vista subjetivos se tienen que someter a la palabra de Dios. Si no se someten a la palabra de Dios, no hacemos nada. Cuando estamos en un púlpito debemos limitarnos a lo que la Escritura enseña. Es lo único que realmente la gente necesita escuchar. De resto, nada, lo que dice la Biblia. Y listo. Amén. Ya, fin. Gloria a Dios. Eso es todo. Número 4. Un mensaje sin Cristo. Hay muchas personas que dicen predicar la palabra de Dios, ¿ya? Pero que no nos están hablando de Jesucristo, que no nos están hablando de Él. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en tipos, figuras y formas, no nos hablan nada de Él. Y el mensaje ustedes lo escuchan poderoso, pero poderoso sin Cristo, imagínense. ¿Ah? Que es la segunda persona de la Trinidad. Así de sencillo, pues.
y no es mencionado en un sermón, en un púlpito, en un mensaje, en una prédica. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ven? Ellos saltan completamente a Cristo y se centran en el humanismo, así de sencillo. Son mensajes humanistas, nótalo en mayúsculas, son mensajes humanistas, donde hablan de cosas y necesidades de las personas, pero no de la relación de Dios con las personas, no de la voluntad de Dios. ¿Ven? Eso es lo que hacen, mensajes humanistas, así de sencillo. La Biblia, hay que tenerlo en cuenta, la Biblia no es un libro humanista, la Biblia es un libro teocentrista. Dios es el centro y Cristo es el protagonista del mensaje. Eso hay que entenderlo. Si nos enfocamos más en ser egocentristas, no vamos a hacer nada. Ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Mateo 16, el 13-16 dice, o Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es cuando Pedro contesta, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era lo importante en la predicación del Señor? Que hablaban de Él o que hablaran de Él. Eso es lo importante en la predicación del Señor, que hablaran de Él, que lo conocieran a Él. Ese es el punto. Entonces, ahí está el versículo. ¿Qué dijo Pedro por haber dicho, pero es un profeta que vino? Como decían otros, ¿me entienden? Pero no, dije, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Él es el centro. Y ya, ¿me entienden? De hecho, la predicación de Cristo iba enfocado en Él y su obra y la obra de Dios por medio de Él. ¿Me entienden? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si se fijan, eso es lo que es, siempre Él es el centro. No podemos permitir que los púlpitos se conviertan en humanistas, ¿ya? Para hablar de las necesidades de los hombres. Es cierto que a veces, o en ocasiones, predicamos en las necesidades de los seres humanos, porque tampoco podemos ser fanáticos en ese sentido, ¿ya? Las necesidades de los seres humanos, pero siempre enfocados en cómo Jesucristo sacia la necesidad, el hambre y la sed de justicia. ¿Me entienden? Cómo aunque no se satisfagan para nada las necesidades humanas, aún así seguimos predicando a Cristo y su gloria, porque Él es el protagonista de nosotros. Él es el protagonista. ¿Somos cristianos? Somos cristianos, ahí está la palabra, cristianos. Somos cristianos. Creemos en Cristo. No creemos en nada, seguimos a Cristo, que es nuestro ídolo. Él es el verdadero ídolo. ¿Ya? Él es el protagonista de lo que se está enseñando. Amén. Un mensaje que le hable a ustedes muchas cosas bonitas de la vida del mundo, técnicas, palabras bonitas, tácticas, todo eso, ¿verdad? Pero que no le hablan de Jesús, es un muy mal mensaje, muy mal mensaje. O sea, ¿cómo es posible que yo esté conociendo más a la persona que está predicando y casi no conozco de Jesús? Es un muy mal mensaje, un muy mal mensaje eso. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Y de hecho, creo que la mayoría de los mensajes hoy en día son así, como les dije. Se habla de la economía, se habla de matrimonio, se habla de las necesidades humanas, de las sanidades, todo centrado en el hombre, y todo quedó. ¿Y dónde quedó, el conocer a Cristo? ¿Dónde quedó el conocer al autor del libro y al protagonista del libro? ¿Dónde quedó eso? Número 5. Los mensajes alegóricos. ¿Qué es un mensaje alegórico? Es aquella, ¿verdad? Es aquello donde se maneja el texto bíblico con la convicción de que todo el texto seguramente tiene un significado espiritual diferente al sentido literal y que no es mencionado en el texto, ¿ya? Por ejemplo, objetos, lugares, cosas, personas, ¿ya? Acciones descritas en textos narrativos cobran un significado especial, no declarado directamente en el texto, ni confirmado en otro lugar de la Biblia. Miren cómo es la cosa. Esa es la predicación donde todo necesariamente represente algo. Y ahí empieza. Faraón representa al Estado, Moisés representa al pueblo que se quiere liberar de un control autoritario del Estado. Miren, aquí quiero ser muy claro. Hay que diferenciar entre una predicación alegórica y una interpretación alegórica en un texto y una alegoría bíblica. Eso hay que saberlo diferenciar. La Biblia, si la leemos bien, está llena de alegorías. De hecho, todas las parábolas no son otra cosa que alegorías, si se dan cuenta. Son alegorías. ¿Ven? Todas las parábolas que nosotros escuchamos son alegorías. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos acercar el texto de manera alegórica. Porque si lo hiciéramos así, imagínense,
Entonces básicamente cualquier cosa podría interpretar cualquier texto. Así de fácil. De hecho, hago un paréntesis. Esto no es un debate nuevo, esto es un debate desde el antiguo, desde atrás, desde los primeros cristianos que ya discutían este tipo de cosas. ¿Me entienden? Pero hoy en día estamos llenos de pastores y predicadores alegóricos, tristemente, que no tienen un fundamento fuerte y firme en la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Se inventan todo, que todo simboliza todo. Cualquier cosa, y así pueden justificar cosas realmente absurdas, y así lo digo con esas palabras, absurdas, a su capricho, simplemente al capricho del predicador. Porque todo lo alegorizan, todo, imagínense, todo es así, y no enseñan nada a la final. Entonces, ¿cómo debe ser una predicación correcta de la palabra de Dios? ¿Cómo debería ser? ¿Qué tiene que tener de verdad? Eso debería ser cuando el predicador enseña literalmente lo que el texto quiere decir. No le agrega nada de su cuenta ni de su parte, sino simplemente está explicando lo que la palabra misma está diciendo. Siempre tengamos mucho cuidado con todo lo que escuchamos por internet. Tengamos mucho cuidado por todo lo que escuchamos por internet. Muchos parecen ser buenos predicadores y de sana doctrina, entre comillas, y te hablan tan bonito que te convence, te sorprende, pero hay que examinarlo todo, mi gente. Hermanos, hay que examinarlo todo, cuidadosamente, como la Biblia nos enseña. Entonces quiero que tengan ese mensaje, quiero que tengan esto bien claro. Amén. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado, espero que el mensaje se entienda, se ponga en práctica cuando escuchen una prédica o una enseñanza. Escúchenla y examínenla bien. Escúchenla y digan, no sé, aquí esto no me cuadra, esto sí está bien, a ver, a la luz de la Biblia, porque es a la luz de la palabra que es que tenemos que ver las cosas. A ver, esto está bien. Hay que hacer así. Quisiera recordarles un versículo que está en Hechos capítulo 17, versículo 11. No sé si se acuerdan allá los hermanos de Berea, que se dice que ahí escudriñaban las escrituras, ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así, a ver si lo que Pablo y Silas decían era correcto. Y así tenemos que hacer todo. Examinarlo todo, analizar y escudriñando la palabra de Dios en todo momento para saber si ese mensaje, si esa predicación, si ese predicador es correcto y vale la pena escucharlo. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.